En nuestra radio del adulto mayor, panorama político. El único tema que se logró avanzar. Y el acontecer nacional, regional y comunal en nuestra ciudad de Concepción. Panorama político en Concepción, en tu radio, la radio del adulto mayor. Comunas, muchas de ellas comunas muy grandes, con muchos sectores, barrios, con mucha población, pero por la dinámica da una recepción muy cariñosa de la gente. Realmente ha sido muy reconfortante para mí ver el recuerdo que hay de lo que hicimos en el pasado, de nuestra trayectoria y sobre todo de nuestras propuestas, así que muy contento, pasándolo bien, conversando mucho de la gente sencilla, de la gente humilde, de todos los segmentos de nuestra sociedad. Eso es bueno, el diálogo, lo que se está viendo en nuestra comuna, que ha logrado de captar, por ejemplo, los déficits de esta comuna que se va a elegir. Esto son como 8 o 10 comunas diferentes que votan. 11 comunas. 11 comunas, por eso le arré por una. Comunas que todos tienen problemas diferentes. Y ya hay temas, el tema de la seguridad es un problema que desgraciadamente ya afecta prácticamente la totalidad de las comunas y de los sectores habitacionales. Hemos conversado mucho de eso, he aprendido muchas cosas significativas que la gente me ha señalado, me ha explicado, el tema de la salud y ciertos rezagos, sobre todo en los hospitales de más alta complejidad, es un tema que hay que ver con atención, cómo reducir las listas de espera, cómo dar preferencia a aquellos casos que son más dramáticos, que requieren una atención inmediata. La oportuna entrega de los medicamentos es sin duda un tema. Es un tema del empleo, que duda cabe, empleo de calidad, las remuneraciones, las pensiones, lo deficitarias que estas son, sin duda es un tema significativo, la conectividad. Esos son temas genéricos y después cada comuna tiene sus problemas particulares. Claro. Y anoche, ¿qué le pareció que Chile queda más afuera del Mundial? Bueno, a ver, varias cosas, digamos, el comprobar una vez más que somos un país de contrastes, que pasamos de la euforia total, de ser los mejores del mundo, al derrotismo. No tenemos términos medios. No tenemos términos medios, tenemos memorias cortas y jugadores, futbolistas que eran ídolos hace pocos meses atrás, ahora sufren todo tipo de ataques, de improperios. Como en otras cosas tenemos que retomar el camino de ser un país sobrio, de ser un país de gente sencilla, de no tener tanta extravagancia. No somos país tropical por clima y no es justo que por el fútbol nos transformemos con un nivel de tropicalismo como el que hemos vivido, y yo agradezco que nos dio alegría. Yo ya tenía los pasajes para ir a Rusia y no. Igual ir, si Rusia vale la pena y un mundial vale la pena. ¿Usted tenía la oportunidad de por ahí de conocerlo? En viajes cortos, sí. ¿Conocerlo? Sí, vale la pena. Vale la pena. Sí. Hay una cultura ahí. ¿Cómo lo hizo con el idioma? Bueno, hay cero. Es cero. No sé ahora si ha cambiado, pero en el tiempo que yo fui eran muy pocos los rusos. ¿Que hablen inglés?
otro idioma. Entonces, pero la gente, así todo, tiene muy buena voluntad en la calle para tratar de ayudar, de informar, de orientar el idioma. Claro. Oigan, anoche hizo polémica la entrevista que dio el candidato Cat. Dijo que si él encontraba a alguien adentro de su casa, le dispararía. Bueno, yo creo que eso expresa bien. Hay que agradecerle la espontaneidad, la sinceridad de comprobar que hay un segmento de nuestra población minoritario, por cierto, pinochetista recalcitrante, que tienen un amor por lo armado, por las armas, por la violencia, que no lo pueden disimular. Pero yo creo que entiendo que hasta el propio Sebastián Piñera se vio en la obligación de marcar distancia con este tipo. Bueno, en toda sociedad existen estos personajes, digamos, con miradas tan trasnochadas de una época que para ellos fue gloriosa, que era la dictadura. Claro. Yo creo que el déficit de todos estos gobiernos, don Jaime, ha sido la seguridad. No se ha podido dar con la receta ideal para combatir la delincuencia. Ha costado. Es que lo que pasa que desde que la delincuencia se tomó de la mano con la droga, el tema se complejizó mucho, porque la delincuencia a la cual estábamos acostumbrados en nuestro país hace algunas décadas atrás era una delincuencia molesta, desagradable, pero hasta cierto modo inofensiva. Claro. Era una delincuencia en que las armas de fuego se utilizaban muy poco, muy esporádicamente. Usaban las ondas en esa época. Claro. Cuando mucho una amenaza con un arma blanca. No, ahora andan todos con los cabritos de 15 años. La llegada de la droga y de los carteles de la droga introduce la violencia, penetra en la sociedad hacia segmentos que uno hubiera pensado que no iban a llegar. Y no hay que engañarse, porque en los barrios populares, donde vive gente más modesta, de más bajos ingresos, la droga es visible. Pero la gente no se vaya a engañar que en los barrios pudientes no existe. Existe con igual intensidad. Pero no se ve, como muchas otras cosas. Se tapa debajo de la alfombra. Cuando hablábamos el tema del aborto en 3 causales, y todo el escándalo que se hizo sobre esto, estaba siempre referido en las noticias a mujeres de sectores populares. Pero nunca como dice usted, nunca se hablaba de los lugares altos. Esa otra se hace en clínica. Se hace en clínica o se hace con profesionales que le dan garantías de seguridad, pero no quiere decir que no existen. En ese sentido, como usted lo dice. ¿Le han faltado recursos a ya sea nuestra policía, ya sea como la PDI, como Carabineros, para combatir eso? ¿O le ha faltado mano dura? Recursos se han incrementado en este país en los últimos 30 años de una manera exponencial. Lo que es Carabineros o la PDI hoy no tiene nada que ver con lo que era tiempo atrás, tanto en el contingente humano como en recursos materiales. Pero claro, sobre todo en mi recorrido extraño que lugares más álgidos, la policía, según me cuentan los vecinos, haya dejado de intervenir, al menos durante la noche, en los lugares que son más complejos, y eso va a exigir una segunda mirada a este tema, una mayor articulación con las organizaciones sociales, fortalecer las juntas de vecinos, los comités de vigilancia, el deporte, la cultura,
la vida social en la calle. No puede ser que uno vaya a barrios donde en la calle no hay nadie a partir de las 6 de la tarde. No se le puede dejar la cancha libre al delincuente. Y por otro lado, como usted dice, hay que revisar la legislación. Pareciera ser que hay algunos ámbitos en que un poco más de facultades, tanto para los fiscales como para las policías, podría ayudar a tener una mayor inteligencia policial. Claro. Porque yo, que no tengo ninguna experiencia en materia de inteligencia policial, caminando por la calle me doy cuenta dónde están sucediendo las cosas. Claro. Entonces ahí hay que darle una mirada a eso. Don Jaime, usted que fue ministro también de Transporte y todo, Chile es un país tan largo. ¿Qué pasó con nuestro ferrocarril? ¿Por qué se dejó morir? El gobierno de Lagos el presidente Lagos trató de impulsarlo, de revivirlo. Pero después hubieron dos periodos más que se quedó ahí, ¿no? Bueno, el ferrocarril fue una de las tantas víctimas de la dictadura. Claro. Hay la doctrina de los Chicago Boys de que lo que no tenía números azules no puede existir, y que tiene expresión no solo en lo material, sino también en los seres humanos, en que se les calificó de viable e inviable según su billetera. Es no entender cómo funcionan estas cosas en el mundo. Todos los países desarrollados tienen ferrocarriles de pasajeros y de carga, y todos los países desarrollados subsidian el ferrocarril, porque las externalidades que tiene son tan ventajosas en términos de seguridad, en términos de no ser contaminante, que hace que se justifica que el Estado subsidie estos servicios. Y efectivamente, a partir del gobierno del presidente Lagos comenzó un esfuerzo en esta materia. No hay que olvidar que en esa época, claro, falló el ferrocarril del sur, pero en esa época se repuso el ferrocarril Santiago-Chillán, y aquí en la región se estableció Biobío, que es un servicio ferroviario que yo lo he usado en esta campaña varias veces para movilizarme a Hualqui, para movilizarme en ese sentido estamos pero ahora falta expandirlo, como en el tiempo del presidente Lagos el ingreso per cápita de Chile era de $10.000, hoy es $25.000. O sea, cosas que antes no podíamos hacer, hoy hoy las podemos hacer. Se puede reiniciar de nuevo, ejemplo. Concepción tiene que tener una comunicación ferroviaria con Santiago, sí o sí. Que salgamos de aquí mismo. Directa, y llegar en 3 horas y media a Santiago. Eso no es un ferrocarril de alta velocidad, es un ferrocarril de velocidad media. Claro. Que vaya hacia... Como el antiguo japonés, ¿se acuerda? Sí, pues. Era un lujo ese tren. Yo viajaba de Santiago a Chillán y eso demoraba 4 horas pie. 4 horas. Hoy demora 4 horas 50. Claro. 30 años, 40 años después. Claro. Entonces hay algo que hay que revisar. Claro. Concepción tiene que tener una comunicación ferroviaria. El déficit que está de estos gobiernos, ¿se puede decir? No, es que a ver, cuando usted en el año 90 encuentra un país en que los hospitales no tenían algodón, ni tenían jeringas, en que se compartía entre 4 mujeres una cama para poder dar a luz a sus hijos, habían otras prioridades, en que los profesores, muchos de ellos ganaban el salario mínimo, que la infraestructura estaba destruida. En el año 90, había 120 kilómetros de doble vía en Chile. Hoy hay 2.500. No había electrificación en el campo, no había agua potable en el campo. Bueno, eran tantas las necesidades que naturalmente no se pueden abordar todas al mismo tiempo. Pero hoy sí estamos... Por eso que hoy hemos abordado la gratuidad de la educación. El ferrocarril antes no podía hacer, hoy sí puede hacer. Claro, se han dado, como usted dice, estas cosas. Y ¿cómo lo vemos? Como dice, estamos hablando de la educación, como usted, ¿se cumple la meta? Para ser de la gratuidad. Es que hay que distinguir de la decisión y la voluntad
de avanzar en ciertas cuestiones que son de principio. Y un principio es que la educación es un derecho y por lo tanto la gente debe poder acceder a una educación pública de calidad gratuita. Ahora, ¿cuánto vamos a demorar en conseguir esa educación universal? Va a depender de muchas cosas que no dependen de los gobiernos en sí mismos. Los ciclos económicos en el mundo, el precio del cobre. Ahora está en alza. Ahora está en alza, pero tuvimos un precio del cobre muy bajo. Entonces, si hay gobiernos que creen que la educación es un derecho y no un bien de consumo, se va a avanzar tan rápido como se pueda. Si hay un gobierno que dice que la educación es un bien de consumo y que el que tiene plata lo pague y el que no tiene mala suerte, naturalmente que vamos a ir por un camino distinto. ¿Cómo es el asunto de la locomoción acá? Aquí va a llegar tanto congestión, el agrandamiento de las calles más grandes. Bueno, la locomoción colectiva de Gran Concepción tiene varias particularidades. Primero, es la urbe en que se usa más el transporte público de Chile. En el Gran Concepción el 70% de la gente se moviliza en transporte público. Cool. Eso es una muy buena noticia. La frecuencia de los vehículos del transporte público es bastante buena. Ahora, la calidad hay que mejorarla. Los autobuses de Gran Concepción están montados en chasis de camiones. ¿Ah? Entonces eso significa que la altura es más que lo que debería ser, y sobre todo para el adulto mayor es un problema muy severo. Entonces hay que dar el paso siguiente, que es mejorar la calidad, y como estamos diciendo en nuestro programa de campaña, avanzar hacia vehículos eléctricos en un futuro de medio plazo. ¿Como los buses que están llegando a Santiago? Exactamente. Modernizar a ver si nosotros damos una señal y colocarlo a la cabeza en esta materia. Claro. Sería bueno, ¿eh? Bueno. ¿Cuánto se ahorraría todo eso, todo el sistema en ese sentido? Y a la salud, ¿cómo podemos seguir mejorando nuestra salud acá en la región? El país se juega con los niños, se juega con una conducta de vida sana, de una alimentación apropiada. Por eso yo celebro lo que JUNAEF está haciendo en este minuto de restringir el subsidio estatal para que los jóvenes, los niños no accedan a alimentos que son perjudiciales para la salud. El deporte, pero el deporte escrito con el deporte amateur con letras mayúsculas, un deporte amateur en buenas condiciones, con campos deportivos apropiados, con profesores, con profesionales multidisciplinarios que acompañen a los niños no solo con la pelota, sino que nos acompañen en su vida social, que averigüen de la situación de sus padres, etcétera, etcétera. Y una salud primaria más. La salud primaria en Chile no está mal. Cuando uno lee los bajos índices de mortalidad infantil y cómo aumenta la edad promedio de la población, es porque hay una salud primaria que es... Y también hay que construir hospitales, pero sobre todo hay que iniciar una gran cruzada de una salud pública apropiada para el adulto mayor. Claro. Eso está faltando a nivel país, que sean más casas de acogida hacia el adulto mayor, más, como usted decía, más locomoción dirigido hacia el adulto mayor, y que los empresarios se den cuenta que el adulto mayor no es una persona que digamos que hay que dejarle en el rincón, que siempre son personas activas en ese sentido. Absolutamente, y más casas de acogida, pero sobre todo no podemos aceptar que en nuestro país en algunas casas de acogida se invierte del orden de 2-3 millones de pesos mensuales por persona,
y en las que tienen menos recursos esto significa 200, 300 mil pesos. Claro. Porque ahí nuevamente hay una profunda inequidad respecto a las condiciones que ha atendido un adulto mayor de escasos recursos a las posibilidades que tiene la familia más pudiente. Claro. ¿El gobierno subvenciona, por ejemplo, esas casas Sí. de adulto mayor? Se subvenciona, sí. Ahí Las no que sé. cumplen con ciertos requisitos, Claro. por supuesto. De una subvención. ¿Y a las casas de acogida también? También. También. Usted como diputado, si llega a salir del distrito 20, ¿qué apoyaría hacer al adulto mayor? ¿Qué modificaría? ¿O qué proyectos podría mandar? Porque lamentablemente usted manda los proyectos para que la Cámara Alta lo apruebe. Con el adulto mayor hay que iniciar una nueva etapa, una etapa que, tal como usted decía muy bien, el adulto mayor no puede ser considerado como un ser pasivo, Claro. sino como un ser activo, que tiene mucho que entregarle a la sociedad y que junto con eso necesita dignidad. Es por eso que yo estoy proponiendo que la importancia de este tema merece que exista una subsecretaría dedicada exclusivamente a los temas del adulto mayor, porque son temas multidimensionales. Son temas multidimensionales que tienen que ver con calidad de vida, que tienen que ver con salud, que tienen que ver con bienestar, que tienen que ver con nivelación de estudio, con capacitación para poder desarrollar nuevas actividades. Por ejemplo, aprovechando lo que significa la tecnología, Claro. las posibilidades que tiene un adulto mayor desde su hogar de poder participar en la vida del país amparados de las herramientas que significa la tecnología son inmensas. Así que el país requiere ponerse pantalones largos en esta materia del adulto mayor y yo creo que una subsecretaría del adulto mayor es lo que corresponde. Subsecretaría, algunos de los adultos mayores que andan siempre viajan a Santiago a pelear, estaban peleando el Ministerio del Adulto Mayor. ¿Qué opina usted? Yo soy un firme partidario de que los procesos son evolutivos. Cuando uno trata de pasar del suelo al quinto escalón de la escalera, lo más probable es que se caiga. Y yo creo que un primer paso, una subsecretaría, El primer posiblemente, así ha sido en otras áreas, en el tema de las mujeres, de la juventud, se ha partido escalonadamente y yo creo que la etapa que corresponde es una subsecretaría. El primer paso, como es. Así es. Llegando a lo más en ese sentido. Para ir viendo. ¿Usted le ha tocado visitar clubes de adulto mayor? ¿Perdón? ¿Le ha tocado visitar clubes de adulto mayor acá? Sí, sí, en las sí. distintas Sí, comunas he tenido mucho contacto. Ya, ¿qué le hablan a usted? A ver, se habla primero de la situación de orfandad que se queda Ya. cuando se llega a una determinada, no solo edad, sino a una situación de postración. La situación de adultos mayores postrados y solitarios es realmente dramática. La situación en que queda una mujer o un hombre que muchas veces la familia tampoco está en condiciones de acompañarlo y personas que no son autovalentes y que están solos en un hogar es una situación muy dramática que hay que tratar de evitar por todos los medios. En segundo lugar, la salud. El tener una salud en que los recintos hospitalarios tengan las condiciones materiales y los especialistas, de los cuales carecemos casi por completo, que es una especialidad distinta. Sí. Porque Que atiendan al adulto mayor. A nadie le extraña que existan los pediatras. Sí. Y por tanto a nadie le debería extrañar que existan los especialistas en personas de avanzada edad. Las posibilidades de recreación, mejores condiciones del transporte público, condiciones favorables para el acceso a espectáculos. Bueno, esas son algunas de las cosas que se repiten con mayor frecuencia. ¿Y qué ha logrado ver en qué se ha avanzado hacia el adulto mayor en este gobierno? Bueno, Eduardo Frei Ruiz Tagle creó la institución inicial que cobijó los temas del adulto mayor, sin duda que se ha avanzado.
Yo me acuerdo que en aquellos años los clubes del adulto mayor eran fundamentalmente actividades recreativas, juntarse, comer algo todos juntos, bailar. Ese era un poco. Después vinieron cuestiones más avanzadas y hoy existen programas de acompañamiento, programas de capacitación. Los programas de turismo para el adulto mayor han sido muy exitosos. Senatur, tiene varios, tiene harto con Senatur. Pero ahora llega el momento de dar los pasos largos, que es la incorporación del adulto mayor como un ser activo, útil para la sociedad, con los cuales el país no solo tenga un reconocimiento dándole condiciones dignas de vida, sino la posibilidad de seguir participando en la vida económica y social del país. Claro. Y lo bueno que, como usted dice, se ha ido mejorando en ese sentido hacia el adulto mayor, porque recordemos que el 2025 vamos a estar casi parejito entre adultos mayores y jóvenes. Estamos ya muy cerca, sí, pisando los talones. Claro, porque el promedio de hijos nacidos por vientre materno hoy en Chile es de 1.7. 1.7 hijos. Ya quedó atrás. Cuando yo me junto con adultos mayores y las señoras dicen yo tuve 8, 9, 12, 13, hasta 20 enteramente distintas. Sí. Entonces, por un lado eso, y por el otro lado, que la gente está viviendo mucho más. Entonces, ese fenómeno es lógico que este segmento etario va a estar equilibrado entre jóvenes y adultos mayores. Ahora, en los países desarrollados más grandes, como se está extendiendo la flecha de vida, como se dice, están aumentando el periodo de jubilación. Es decir, ya no jubilan ni a los 62 ni a los 65, es decir, 3, 4 años más para ir que los fondos se vayan aumentando en ese sentido, porque la gente está viviendo más, como usted dice, está viviendo más. Hay que tener una edad que sea razonable, pero tampoco extender hasta la eternidad la posibilidad de que una persona se jubile. Ahora, una vez para que esa persona siga teniendo una actividad remunerada, y con eso un complemento de la jubilación por una parte, pero sobre todo que la persona esté haciendo algo que le gusta, se sienta útil a la sociedad, y eso ya entra en lo que son las decisiones voluntarias de cada persona. Y eso es lo importante, don Jaime. ¿Cómo ha visto a su candidata? A su candidato, perdón. Alejandro Guillén. Muy bien. Tuvimos un programa muy interesante hace días atrás. Estuvimos junto con él en Tomé, estuvimos junto con él en Chiguayante, en Lenga, y me dejó muy gratamente impresionado de su discurso acogedor, de mucha cercanía, pero al mismo tiempo de mucha profundidad, en términos de que él dibuja muy bien los desafíos de la sociedad del futuro, tanto en los temas de calidad de vida, de justicia social, este tema de las pensiones, lo tomado con gran... el tema de la descentralización, que va a ser un gran baluarte de la descentralización. Esta región debería mirar con mucha atención lo que él está planteando en términos de la autonomía relativa de las regiones para tomar sus propias decisiones. La mirada de la nueva economía, que esta economía que prima en esta región de exportación de recursos naturales renovables ya no tiene futuro, y que hay que entrar a una nueva etapa de la economía tecnificada, una economía basada en la inteligencia, en la innovación, la investigación. Me dejó muy gratamente impresionado, y creo que toda la gente que lo escuchó tiene la misma opinión. Don Jaime, con la nueva región de Ñuble, ¿perdemos nosotros? ¿Perdemos Chillán? No sé.
Es que este es un tema que se llora sobre la leche derramada. Este es un tema que habría que haberlo visto antes, que habría que haberlo visto antes, como tratamos de hacerlo nosotros cuando estuvimos aquí en el ejercicio de nuestros cargos, cuando nosotros miramos con mucha atención las provincias de Ñuble y Biobío. Cuando nosotros decidimos, por ejemplo, que los organismos del agro deberían estar en Chillán y en Los Ángeles y no en Concepción, porque un especialista en arroz aquí en Concepción no es mucho lo que tiene que hacer. Unas lecheras se fueron para allá. Bueno, pero eso naufragó porque los intereses particulares de los funcionarios que se iban a tener que trasladar desde Concepción hasta Chillán o hasta Los Ángeles, la defensa corporativa de los sindicatos, de las organizaciones de funcionarios que encontraban que eso atentaba contra los derechos adquiridos. Pero eso es lo que tendríamos que haber hecho, reequilibrar la región. Reequilibrar la balanza. Claro. Como pasó, por ejemplo, la antigua SSU, también se fue para allá. La Coca-Cola, la empresa que teníamos, la grande, la que distribuía Coca-Cola, también se fue hacia la región de Ñuble. Así es. Estamos perdiendo recursos. Yo diría que estamos en una etapa compleja en la región. Incertidumbre, indecisión, falta de liderazgos, falta de convocatoria, volver a convocar al sector privado, al sector público, a la sociedad civil, a las iglesias, a las Fuerzas Armadas, al Poder Judicial, a construir juntos una mirada de región y todos juntos avanzar como lo hicimos en el pasado. Cómo sorteamos la crisis económica del año 2008-2009 cuando convocamos a una gran gesta unitaria y nos pusimos de pie y conseguimos grandes acuerdos, como ayudamos a los trabajadores forestales de los aserraderos que por miles habían quedado despedidos y los convocamos y los capacitamos durante esa época con aportes del gobierno, de las empresas, y transformamos la crisis en una oportunidad. Para eso hay que tener liderazgo, hay que tener convocatoria, hay que tener firmeza, hay que tomar riesgos, y eso yo creo que está faltando un poco. Don Jaime, a usted le tocó una situación afrontar para el terremoto. Yo creo que fue la cara visible del terremoto. ¿Hemos avanzado? ¿Estamos en condiciones, si nos pasara de nuevo eso mismo, de afrontarlo? A ver, después de 10 años más o menos, 27. Dos cosas. Yo creo que estamos mucho mejor preparados hoy que ayer. No cabe ninguna duda. Hoy las Fuerzas Armadas, no creo que a un intendente le fueran a decir hoy que no tienen comunicaciones con el resto del país. Claro. Lo que le tocó a usted, que estábamos cortados totalmente. Claro, fíjese usted que pocas semanas antes del terremoto, yo visité la base naval y la Armada me mostró con gran cariño y entusiasmo el sistema de comunicaciones que tenía, porque tenía 3 sistemas, que si fallaba uno funcionaba el otro, y si fallaba el otro funcionaba el otro. ¿Qué falló entonces? Pero es que falló algo que yo no me di cuenta en ese minuto, y obviamente que la Armada tampoco se dio cuenta, que estaban a la orillita del agua, estaban estos sistemas. Llegó la hora. Pero y en Japón, la central de Fukushima, que colapsó, no colapsó porque la energía nuclear sea peligrosa. Naufragó porque no estaba a una altura suficiente sobre el nivel del mar, y cuando hubo el tsunami le pegó todo el agua inundó y colapsó los sistemas de enfriamiento. Claro. Entonces uno dice, chuta, bueno, pero así es la vida, se aprende de los porrazos, y claro, la Armada hoy tiene todo su sistema de comunicaciones en lo alto y no a la orilla del mar, y la ONEMI es mucho más potente que lo que es hoy, y el CHOA hoy es mucho más potente que lo que era en ese minuto. Hoy al cargo de las comunicaciones no está un sargento que no hablaba inglés, y no
cantidad. Y el pobre hombre, Bueno, no es culpa de él tampoco. no es culpa de él, Claro. ni siquiera de la institución. No. ¿Ah? Somos todos culpables y somos todos víctimas. ¿Ah? Y lo importante es que ahora, un terremoto de esta magnitud, no hay ningún país del mundo que diga que está libre de que vaya a haber alguna desgracia, porque Claro. usted ve los terremotos que Sí. hay en otros países del mundo y la cantidad de víctimas que hay. Claro, y nosotros tuvimos pocas Víctimas tuvimos. Poco. Porque uno lo ve en los otros países, un terremoto 7, grado 7. Aquí no lo hacen ni cosquilla un grado 7, normal para nosotros. Pero usted lo ve en otro país, un grado 7, se manda todo abajo en los otros países. Bueno, porque tenemos una edificación magnífica. Claro, ¿no? ha ido, en eso el país ha ido una estructura bien antisísmica. Así como decimos que en esos temas estábamos muy mal, en edificación sísmica estamos súper bien, pues. Estamos súper bien. Sí. Y yo cuando salí de mi casa esa noche, 10 minutos después del terremoto, yo pensaba que me iba a encontrar con el centro de Concepción en el suelo. ¿Ah? Yo decía, porque Eso fue lo primero que hizo usted. porque la magnitud de esto fue la magnitud y la... Y cuando llego al centro de Concepción y veo que está todo en pie, claro, hay compro en algunas partes, cornisas, cosas de ese tipo, porque se cayó completo. Claro. Bueno, O lo que estaba pasando en la Universidad de Concepción, que se estaba ardiendo. exactamente. ¿Con quién pero- tuvo primera comunicación, don Jaime, usted sabe, esa noche? ¿Con quién se pudo comunicar? Porque con las comunicaciones eran... ¿La región, que le informaron algo? No, yo a los 20 minutos... ¿Usted no se pudo comunicar con Santiago? No, con Santiago no. Pero a los 20 minutos estaba en la prefectura de Carabineros, donde funcioné el resto del periodo de gobierno, y me comuniqué con la base naval. Por suerte tuve por suerte y mala suerte tuve esa comunicación, en que me señalaron que no había peligro de tsunami. Claro. Pero con Santiago la primera comunicación fue una llamada de la presidenta que entró a un celular, no me acuerdo de quién, que debe haber sido tipo 7 de la mañana. Es decir, esto fue como a las 3 de la mañana, ¿no es cierto? Fue poco antes de las 4, sí. Sí, bueno. Es decir, de las 3 de la mañana hasta las 7 de la mañana, ¿a usted le tocó todo el peso? ¿De todo? ¿Las decisiones y todo eso? Porque no había comunicación. No solo no había comunicación, sino que había muy poca gente, Claro. porque la gente, cada uno tuvo su Claro, drama, sí. para su drama familiar, su drama de transporte, entonces éramos muy pocos. Carabineros, un gran apoyo. Hicimos la primera reunión del comité de emergencia a las 6:30 de la mañana. ¿Ya se sabía de tsunami? No, nada. No había tuvimos esa reunión del comité de emergencia alumbrado por una moto de Carabineros con el motor andando y con el faro porque no había luz ahí. Entonces fueron condiciones muy dramáticas. Claro. ¿Qué se puede sacar de bueno de esa experiencia, don Jaime? Bueno, tantas cosas. Pero para mí lo más impresionante, bueno, el tsunami fue terrible, el terremoto fue terrible, pero lo que a mí todavía me tiene muy, digamos, desanimado es ver el comportamiento humano. Después de lo que pasó de la gente, Los saqueos. los saqueos y todo eso. Los saqueos hechos no por gente... ¿Qué necesitaba? Porque fue vandálico después. sino Porque no se justifica que una persona ande robando, en vez de robar algo de comida, anda robando una lavadora o un televisor. por gente que tenía nivel económico, profesionales. Eso fue un golpe para mí muy duro, muy duro. Era un buen equipo que tenía usted, Jaime. Usted estaba rodeado de buena gente. Tenía un buen equipo. Usted era el intendente. Después venía de gobernador, venía el Rodrigo Díaz, y estaba... ¿quién más ahora que está del Bienes Nacionales? ¿Cómo se llama? Don Eric Gair. Estaba rodeado de buena... tenía de buena gente, sus colaboradores. Yo tenía un equipo de lujo. Claro. Lo que
intendencia? No sé, no lo sé, pero la esencia de la buena gestión es saber elegir bien los colaboradores, Claro. delegar Delegar. y la lealtad. Claro. En ese sentido. La lealtad al proyecto común por sobre los intereses personales. Claro. Que ahí estamos flaqueando en esta época que vivimos. Y eso es lo bueno, la experiencia que se vio. Y eso es lo bueno que usted, si sale diputado, va a estar rodeado va a elegir su gente colaboradora, así como un equipo que tenía. Que el equipo que tengo ya. No, es que no sé cuál es su equipo, por eso le pregunto. Es que estoy. O ya lo tiene hecho su equipo. Se lo digo porque tengo ¿Sí? un equipo de campaña que es un lujo. Ya. Aquí está el periodista Claudio Flores, que tiene una vasta experiencia de trabajo político. Ya. Él estaba trabajando en el Congreso Nacional en Valparaíso. ¿A qué se lo levantó? ¿A qué candidato? El jefe de campaña es un Luis Fernández, profesor, un hombre que ha dedicado su vida al servicio público, un hombre de una hoja de vida intachable, es un hombre que trabaja por lo demás de lunes a domingo, que su vida personal es un complemento por sobre su vocación de servicio público. Tengo a cargo de todos estos temas patrimoniales, CERVEL, el control del gasto, etcétera, etcétera, un ingeniero industrial de la Universidad de Concepción. Que le ve todo las monedas, ¿cómo se dice? Que trabajó con nosotros cuando era estudiante, hace 10, 12 años atrás, y que es un lujo de profesional. La secretaria de la campaña, que fue mi secretaria en la Intendencia, y que por tanto es una secretaria que maneja ¿sabe el de al revés y al derecho? temas mayores. Así que gente honesta, gente capaz y gente muy leal. Está rodeado de un buen equipo entonces. Así que yo me dedico a pasarlo bien en la campaña. Tiene toda su gente que se dedica. Hay gente. ¿Qué le parece Cervel? Con todos los problemas que hay. ¿Qué le parece Cervel con todos los problemas? Bueno, a ver, yo creo que Cervel tiene el tema típico de las instituciones chilenas, que se le agregan atribuciones y se le dan responsabilidades cada vez mayores y no se le dan los recursos necesarios. ¿No tiene gente? No tiene gente, es un organismo muy pequeñito. Entonces viene esta reforma del sistema electoral. Imagínese usted solo aquí en este distrito, claro, que estaban acostumbrados a que hubiera 6, 7 candidatos, una papeleta chiquitita, claro, aparecen 50 candidatos. Se modifica el sistema de financiamiento en que todas las contribuciones pasan por la vía del CERVEL, que tienen que abrir cuentas en el banco, etc. Ese no es un negociado, don Jaime, ese que sea del banco, tú sabes que el Banco del Estado por cada giro le cobra, no sé si 400, 500 pesos por cada giro, y sumamos la cantidad de candidatos que a nivel nacional. Bueno, yo no sé si están cobrando de más o no. Pero eso al menos no tiene propietarios personales, así que si hay un lucro excesivo, bueno, es un lucro que va a beneficiar a otros chilenos. Claro, y como usted dice, la falta de gente, la gente para supervisar. Imagínense supervisar en 11 comunas, que no haya rayados en la pared, que no haya letreros en la calle ni en las ventanas. Supervisar, imagínense la cantidad de emisoras a nivel... Supervisar cuántos voluntarios están trabajando, porque los voluntarios ya no son voluntarios, sino que se contabilizan y se cargan como un costo, aunque no tengan un costo real. Claro. Bueno, empadronar a la gente, usted tiene que empadronar. Sí, no, cada
cada persona que trabaja es toda una historia. Es toda una historia. Bueno, la radio. Tenemos que... Bueno. Hasta nos piden hasta un certificado del abuelito de entonces, claro, uno critica. Yo critico, por ejemplo, porque cuando alguien deposita en el CERVEL demora como 15 días en llegar la plata. Pero también yo me pongo en el caso de quienes están asumiendo una responsabilidad en que tengo la certeza que no tienen los recursos suficientes. Claro, demora como 15 días, porque a usted se le abre una cuenta en el Banco del Estado, ¿no es cierto? Le entrega a usted. Así es. Que esa cuenta es para las donaciones, que técnicamente se llaman así, o aporte hacia su pero la donación no se hace a esa cuenta, se hace al CERVEL. CERVEL. ¿Y el CERVEL? Y el CERVEL... ya. Yo pensé que todo iba hacia a esa tarjeta que le daban. No entra dinero directo a la cuenta. Ya. Ya dice él, después la reingresa después que revisa quién dio, por qué dio, por si dio mucho, dio menos. El candidato tiene que aceptar, el CERVEL comunica que ha recibido un aporte y señala quién es, y el candidato tiene 5 días para responder si lo acepta o no lo acepta. ¿Lo va a aceptar? ¿Cómo va a ser? Sí, pero ha pasado casos que depende que puede ser muy comprometedor. Por supuesto. ¿De quién la hace? ¿Se puede armar por ese lado también? Claro. Por ejemplo, si una empresa pesquera le da un aporte, ¿no se puede? Las empresas no pueden aportar. Ningún tipo, tiene que ser persona natural. Entonces ahí ya disminuyó mucho el riesgo de que pueda haber una acusación de una presión indebida de una corporación, de una gran empresa. Por ejemplo, si yo soy empresario y dueño, ¿no puedo donarle a usted? Como persona natural, sí. Como persona natural, es decir, como persona, pero no con el logo de la empresa para descontar IVA. No con el root de la empresa, sino como persona natural. Claro. Ya. Aunque sea yo fulano tanto, le dono 500 millones. ¿No hay? No, tampoco no puedo donar 500 millones, hay límite. Hay límite. Claro, hay límite. Está todo escalonado. Ya puede ser, por ejemplo, yo puedo donar 500.000 pesos y decir que es privado, que no quiero que se sepa. Pero de un monto hacia arriba no puede ser privado. Tiene que ser público obligatoriamente. Sobre 3,5 millones me da la impresión. Claro. Hay un límite también de aporte, porque usted no se puede llenar de aporte, ejemplo. ¿Tiene un límite su campaña de aporte? Hay un límite, pero son límites bastante altos. Son bastante altos. Por ejemplo, el candidato no puede aportar más que un 25% del monto total. Pero son límites que, en el caso mío, por ejemplo, yo estaría muy lejos de poder... Oiga, Sí, claro. Sí. ¿Y qué pasa si se pasa ese límite? Bueno, hay una gradualidad de medidas, pero que puede llegar hasta la pérdida del... Porque ha pasado especialmente pasó con los candidatos a alcalde. Sí. Se extendió como un 25% más. Hay una gradualidad de multas y de casos muy graves hasta la pérdida del cargo. Claro, porque si es por pagar multas sale más a cuenta pagar las multas que perder el cargo y seguir con la alcaldía. Claro, por eso que depende de la gravedad de la infracción. Claro, en ese sentido. Y las multas, a mí me ha tocado cuando iba al CERVEL que había candidatos a concejales que todavía no les llegaba la devolución. ¿Sí? Tiene que ser porque algunos tenían un problema con CERVEL, algunas multas, ¿cómo es usted? Claro, en la mayoría de los casos es porque había multas impagas o porque había rendiciones de cuentas que eran medias fraudulentas, que eran imperfectas. Claro, que ahí tiene que cuadrar todo que cuadre cuando usted... Hay mucha atención a esto y que no tiene una estructura de registro muy eficaz, se puede ver en serios problemas, porque si uno va dejando para mañana, para pasado mañana, y no va registrando día a día, tiene que ser como una contabilidad de una empresa, que día a día hay que ir registrando y viendo si está cumpliendo la norma. Don Jaime, ¿cuánto
le va a salir a usted su campaña más o menos? ¿O cuánto tiene presupuestado gastar en su campaña? ¿El límite todavía o usted no lo tiene todavía? O sea, nosotros muy por abajo de la mitad del límite. Ya. O sea... ¿O cuánto sale hacer una campaña? Mejor la pregunta. ¿Cuánto le sale a usted hacer una campaña? ¿Sale más ahora que es más grande? A ver, no, yo no tengo experiencia en campañas anteriores, entonces tengo ahí una desventaja a los que ya han sido candidatos antes. Por un lado, el distrito es más grande, y uno tendría que decir, tengo que gastar más. Pero por otro lado, los límites son muy severos, porque uno no saca nada con hacer, ¿esto cómo se llaman? ¿Palomas? Sí, palomas es el que se colocan. No saca nada con hacer 20.000 palomas porque las posibilidades de colocar son muy reducidas. Entonces, yo diría que en general el gasto tiende a ser hoy un 30-40% menos que lo que era antes. Por las limitaciones que existen y por la dificultad de llegar a los recursos. Ya no es como antes, que las palomas se pueden colocar en los postes, las cosas. Mira, usted empapelaba con palomas. Incluso está controlado lo que usted puede hacer en su balcón. Claro. Hay un máximo, un tamaño máximo de ese letrero y se lo contabilizan a usted. Claro. Si usted me dice, oiga, don Jaime, yo le voy a colocar en mi ventana feliz un letrero suyo, ya, yo le digo muchas gracias, pero el server va y me lo va a cobrar. Sí, porque se supone tiene que dar la autorización. Hay que tener la autorización, pero se lo carga. Sí, aunque no haya pagado. Aunque no haya pagado. Igual no hay un costo en el sentido ahí. Claro, entonces usted puede tener un gasto, pero el server a lo mejor le contabiliza 100. ¿Y qué pasa con esa diferencia? Porque todo lo que es gratuito se contabiliza igual. Porque lo que se trata es que no sea una campaña, digamos, invasiva. Ya. En ese sentido. ¿Y cómo se hace con los medios de comunicación? Con los grandes, con los distintos medios. Usted va a todos los medios que le invitan. Yo en general voy, sobre todo la radio. ¿Qué le gusta más la radio que la televisión? Me gusta más, mucho. ¿Es de la vieja ola, cómo se dice? Sí. Usted ve que aquí estamos conversando. Sí. En la televisión jamás uno puede conversar. Claro. Lo apremian y lo empujan y le cortan y al final... Los comerciales y todo está todo pauteado. Entonces voy mucho a la radio. La radio es un medio incomparable. Se ha ido perdiendo la radio ancla aquí en Concepción a esta época comparado con los años atrás. No tengo una percepción muy clara como para emitir un juicio. Claro. Como las radios chicas que han sido absorbidas por las grandes cadenas, ¿sí? Nos hemos llenado de cadenas nacionales, y como las radios emisoras que eran en Talcahuano, puedo decir, era ¿qué más? En el centro de Concepción, que también eran radios emblemáticas que han ido uniendo. La radio del carbón. El carbón, sí. Claro, son los signos de los tiempos, las cadenas. Todo donde cosas. Me da un barrio, encuentro unas humildes boticas. Hay algunas que he conversado con los dueños y se defienden y luchan contra las grandes cadenas, y se defienden con la fidelidad de los clientes que van a comprar y le encargan un remedio, el trate de otro, pero este tema, bueno, los grandes malls, las cadenas comerciales, las zapaterías ya prácticamente no existen. Es un signo de los tiempos. Una crónica de una muerte anunciada, como decía el libro. Bueno, don Jaime,
hemos conversado todo. ¿Cómo se ha sentido? ¿Se ha sentido bien? ¿Cómo? Bien, yo me siento bien en general en la radio. En una radio del adulto mayor, la considero mi casa. Se sabe que puede venir cuando quiera, ¿no? No hay problema. Y la conversación con ustedes siempre es muy grata y muy constructiva. Le dejo los micrófonos, don Jaime, para que se despida de nuestros adultos mayores. Bueno, un saludo muy cariñoso a los adultos mayores, a quienes invito a tener confianza. Somos, porque soy uno de ustedes, un segmento que tiene mucho que aportar a nuestra región, a nuestro país, y trabajaremos para que se creen las condiciones necesarias para que ese aporte pueda ser efectivo y se haga en un escenario de reconocimiento todo lo que los adultos mayores le han entregado a su región, a su país, a su familia, que haya el reconocimiento, que haya las oportunidades y que haya la dignidad con una atención de salud, de recreación, de ofertas culturales, de conectividad, de un transporte seguro, apropiado. Así que mucha confianza en el futuro a los adultos mayores de nuestra región. Que tenga confianza la gente adulto mayor en votar en usted. Yo les diría, el adulto mayor no hay que darle muchas indicaciones. El adulto mayor sabe perfectamente que la democracia exige un acto voluntario, que es un derecho, pero también es un deber. Estoy seguro que la inmensa mayoría de los adultos mayores van a ir a votar y tengo la plena confianza que van a elegir bien su voto. Bueno, don Jaime, un gusto de tenerlo acá en la radio del adulto mayor. Esperemos que cuando quede la última semanita, lo último, tenerlo acá de nuevo. Aquí estaremos. Y después también. Lo sabe.